Edu del Águila. ¿Ser consciente de que tienes mente ya es ego? Tenemos, querido amigo, que tomar en consideración algún tipo de base. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la neurociencia, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a la religión, de acuerdo a la biología, de acuerdo a qué, porque términos como mente, ego, conciencia son muy ambiguos. Es decir, diferentes disciplinas le dan distintas acepciones. Por eso todo depende desde qué enfoque. Te puedo decir que desde el curso de milagros, tener conciencia es ego, desde el curso de milagros. Pero por ejemplo, desde una visión tal vez más libre en el aspecto espiritual, tener conciencia te va a liberar del ego. Entonces, tu pregunta es muy abierta, muy escueta en ese sentido, porque ser consciente que tienes mente puede ser un acto de evolución desde la biología, sin importar que sea ego o no. Para la biología es muy importante que un ser consciente pueda determinar dónde se encuentra para poder desarrollarse mejor. Es decir, a nivel aplicativo biológico como especie, es muy importante o ha sido relevante que el ser humano tenga conciencia. Muy necesario. En el psicoanálisis, ser consciente representa también literalmente a la identidad, que se pone en un equilibrio entre lo supraconsciente y lo inconsciente, como un equilibrio, donde lo que está más allá del consciente representaría pues un aspecto mucho más idealizado de lo que tú puedes ser, y lo que está debajo del consciente, aquellos aspectos traumáticos que no quieres recordar porque podrían representar lo más oculto en ti o la sombra, como decía Carl Jung. La conciencia, digamos que sería el punto medio que te ayudaría a desarrollar un ego saludable. Un psicoanalista probablemente te invite a tener un ego saludable desde la conciencia. Pero en el curso de milagros, el objetivo es trascender la idea de que eres un ego. De hecho, en la visión del curso se plantea que una de las consecuencias de creer en la separación es el desarrollo de la conciencia. Así que este término puede ser polémico, debatible en muchos aspectos, y es complicado simplemente dar una postura de una manera muy ambigua. Tenemos que meterla en un contexto. Cuando hablamos de conciencia, ¿en qué contexto lo hablamos? Cuando hablamos de ego, ¿en qué contexto lo hablamos? Cuando hablamos de mente, ¿en qué contexto lo hablamos? Porque de otra manera, pues podemos hablar mil cosas, pero no sé si sea el enfoque de tu pregunta. Si me haces la pregunta en relación a un curso de milagros, efectivamente, para el curso de milagros, la conciencia es un efecto de la separación y por lo tanto, ego representa la idea de ser consciente que tienes mente. Pues sí, porque ser consciente que tienes mente implicaría que hay un proceso de separación. ¿Tengo mente o tengo cuerpo? Ya estás eligiendo entre dos. Desde la visión del curso, la mente no tendría en sí conciencia, solo es un contenido de amor abstracto. La conciencia, desde la visión del curso, implicaría una descripción, concientizar, concienciar, tal vez la palabra, ya implica categorización. ¿Cómo podrías ser consciente que tienes mente sino a través de un aspecto comparativo? Tengo mente, pero no tengo cuerpo. Eso es comparación. Pero al mismo tiempo podrías darte cuenta que el método comparativo se utiliza en la estructura de estudio del curso de milagros. No soy un cuerpo, soy libre. Es comparación. Y necesitas a tu conciencia para poder utilizar esta comparación. Entonces, aunque la conciencia de manera directa en el curso de milagros podría representar ego, el curso de milagros utiliza a la conciencia para poder liberarte de ella misma y regresar a tu estado abstracto de pensamiento. Así que, como puedes ver, el tema se puede hacer bastante profundo a nivel de especulación filosófica, que lo menciono así porque cuando tú lo llevas a la práctica, ¿de qué te va a servir el hecho de saber si la conciencia es ego o no? A menos que quieras atacar a otro que te diga que la conciencia no es ego, va a ser inoportuno el que tengas como base que la conciencia es ego para el curso de milagros. O sea, no sirve para nada esa
pieza de conocimiento, si lo quieres ver así, o esa información. A mí no me sirve para nada saber si la conciencia es ego o no. Lo que me sirve en mi vida cotidiana es relacionarme amorosamente con los demás. Si la conciencia es ego o no es ego, pues es indiferente para mí en mi relación práctica. Así que el tema, como lo menciono para finalizar, pues está muy bien para el debate, para la charla, para el comentario que podemos tener con otra persona con la que nos estemos echando un mezcal y estemos en la cantina sin nada más que hablar sobre estos temas. Pero en cosas prácticas no sé si realmente tenga alguna aplicación. Así que déjame saber tú en los comentarios, querido amigo, querida o querido Edu del Águila, ¿qué opinas al respecto?